¿Lo tenemos? Ahí está. Dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 15. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos las gracias por tu palabra, porque nos hablas a través de ella y porque nos desafías. Por favor, Señor, que al meditar en ella podamos ponerla por obra, pues te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema que vamos a tratar hoy es, ya saben que estamos hablando, el tema general es que Dios está en el centro o debe estar en el centro. Estuvimos diciendo que Dios debe estar en el centro de mi vida primero. Dios debe estar en el centro de mi hogar. Debe estar en el centro de mi matrimonio. Dios debe estar en el centro de las relaciones entre padres e hijos. Dios debe estar en el centro de las amistades. Dios debe estar en el centro de nuestras finanzas. Y para que Dios pueda estar en el centro de nuestras finanzas, debemos recordar el principio que aprendimos la semana pasada, y es que lo que tenemos es por su misericordia, es por su gracia. Y recordamos que estuvimos viendo ahí en Deuteronomio capítulo 8, donde nos habla del pueblo de Israel, que Dios les advierte, dice: cuidado, no cuando triunfes, cuando tengas tus casas, cuando tengas mucho ganado, cuando tengas riquezas, no pienses que te has enriquecido porque tú eres poderoso por la fuerza. Dice: no, piensa en que Dios es quien te ha provisto de todo ello. Ahora, cuando viene la abundancia a nuestra vida, hay otro peligro. Y el peligro que suele venir a nuestra vida es que nosotros tendemos a creernos dueños. Y la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿soy mayordomo o soy dueño? Y la verdad es, quien es dueño de todo es Dios. Él es el dueño del oro y de la plata, nos dice la palabra de Dios. Dios es el dueño incluso de nuestras vidas.
Él es dueño de nosotros mismos. Entonces creo que está claro en la palabra de Dios que el dueño es Él. Ahora nosotros no somos dueños, nosotros somos mayordomos. Y la pregunta es, ¿yo soy un mayordomo fiel, un administrador fiel o soy un administrador infiel? Y no se trata de juzgar a los demás, se trata cada uno de examinarse a sí mismo y ver qué clase de mayordomo soy. ¿Soy un mayordomo fiel o soy un mayordomo infiel? Para eso vamos a estar viendo un poquito la parábola de un mayordomo, pero que era un mayordomo infiel. Y de aquí vamos a un poco a ver los principios que podemos sacar de allí y poder examinarnos a nosotros mismos. Ahora, es importante recordar el hecho de que el no ser dueños a nosotros nos protege. A nosotros nos protege de amargura, especialmente cuando sufrimos pérdidas. Y hay algo que uno debe tener, creo, como costumbre en su vida, y es que cuando el Señor te concede algo para que lo administres, para que lo utilices, que tú se lo dediques a Él. Que digas, Señor, si tú me has dado este coche, ¿para qué me lo das? ¿Cómo puedo honrarte o cómo puedo glorificarte a ti? Si el Señor te da una herencia, también tienes que decir, Señor, ¿cómo puedo administrar esta herencia? ¿Para qué me la estás dando? ¿Por qué la estás poniendo en mis manos y cómo puedo ser yo un buen administrador? Si te da un trabajo, si te da unos hijos, cualquier cosa que el Señor nos dé, es importante que nos preguntemos, Señor, ¿cómo puedo utilizar este don que tú me has dado para servirte, para hacerte fiel, para que tu nombre sea exaltado, para que tú seas glorificado? Es importante que cada uno de nosotros tenga la perspectiva correcta, porque también les digo una cosa, cuando nosotros nos sentimos dueños tendemos a aferrarnos de aquello que nosotros decimos es mío. ¿Han visto eso a los niños cuando tienen 2 años que consideran que todo es ellos? Y les quitas algo y se ponen enojados. A veces nosotros nos parecemos a los niños de 2 años, todos nos agarramos a ello y no queremos que nos los quiten, ¿verdad? Pues a veces somos así. Pero ellos, ¿por qué? Porque ellos quieren adueñarse de todo, se creen que todo es ellos. El papá es mío. Y por aquí ven al papá cargando a otro niño, ahí van y se suben, y como que casi le dicen, quítate que este es mi lugar. Y así somos nosotros. Así tendemos a ser envidiosos, a ser egoístas, pero eso es porque nos creemos dueños. Recuerdo el testimonio que escuché de un hermano, que él dice que tenía un coche. Y le había venido quizá de una manera que no se esperaba, y entonces dice que en una ocasión el coche se le paró en la carretera. Y no es porque él hubiese sido un mal administrador, porque sí, él lo llevaba a hacer sus revisiones al mecánico y todo. También uno tiene que ser buen administrador, ¿no? Entonces dice que cuando estaba parado en la carretera, él vio que detrás se aproximaba un coche a gran velocidad. Y no se detenía. Y decía, Señor, que se me viene encima. Así que cuando vio que no se iba a parar y que le iba a chocar, ya dice que la dos agarró fuerte al volante y se quedó ahí, ¡tras! Le da el golpe al coche. Y se me dejó mi coche inútil. Dice, gracias a que yo había entendido antes que el Señor me había prestado ese coche y que era de Él y que Él sabía lo que podía hacer con su coche porque era de Él, dice, no me enojé con el que venía detrás, dice. Pero si hubiese sido un poquito antes, cuando yo no entendía, cuando yo me creía dueño de las cosas, entonces me habría yo airado, dice. Me habría salido como salen muchos, pero es que no te fijas, que no ves lo que le has hecho a mi coche y todo eso. Dice, pero gracias a Dios que tuve la tranquilidad de decir, Señor, este coche, tú me lo diste. He sido fiel administrador en cuidarlo, en darle su mantenimiento, pero ha sucedido esto. Y entonces tuvo tranquilidad y pudo hablar con el otro hombre con tranquilidad y arreglaron las cosas y se solucionó y pudo darle un buen testimonio a este hombre. Y así nosotros, cuando te viene algo o te dan algo, qué alegría, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando te lo quitan? ¿Qué pasa cuando lo pierdes? Especialmente aquello que creías que era indispensable para tu vida. Porque hay muchas cosas que nos creemos que son indispensables, que no podemos vivir sin ellas. Y creo que a veces el Señor nos quita eso para que nos demos cuenta que sí podemos vivir sin ello. ¿Por qué? Porque en realidad en Él estamos completos, pero solo en Él. Y todo lo demás podemos decir que
Si Él considera que lo necesitamos, nos lo dará. Y si no, también nos lo puede quitar, como lo hizo en el caso de Job. Todos recordamos la historia, ¿no? Bueno, vamos a ir un poquito aquí a la parábola que estuvimos leyendo. Y la pregunta es, ¿nosotros somos mayordomos fieles o infieles? Y lo primero que podemos destacar de este pasaje es primero, somos mayordomos y tendremos que dar cuentas. Todo mayordomo tiene que dar cuentas a quién, al dueño, ¿no? Y eso es lo que aquí entendemos, dice, y vamos a ver los versículos 1 y 2, dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Y aquí tenemos a un hombre que va y acusa al mayordomo. Y normalmente cuando tú eres mayordomo vas a encontrar a gente que te acuse ante el dueño, ¿verdad? Y el dueño él pedirá cuentas. Y si pensamos en Dios, que es el dueño, en un momento vamos a pedir cuentas. Y claro, es diferente entre cuando nosotros somos mayordomos aquí en la tierra, con el ser mayordomos para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas. No necesitamos que el diablo vaya a acusarnos, ¿verdad? Incluso Dios tiene un abogado que nos ha puesto para que nos defienda. Pero el principio es tú y yo en algún momento vamos a dar cuentas. Todos vamos a dar cuentas, así que todos somos responsables. Por el hecho de tener vida ya somos responsables, y no importa si eres anciano, si eres joven, si eres pequeño, si eres adulto, da igual, todos, sin excepción, tendremos que dar cuentas. Y eso es lo que vemos aquí, que cuando el dueño vio o escuchó que su mayordomo estaba actuando mal, lo llama y le dice, da cuenta de tu mayordomía. Siguiente cosa que podemos aprender aquí, dice. Y lo que podemos ver es que un mayordomo fiel cuida los bienes de su jefe y los hace multiplicarse. Miren los versículos del 3 al 7. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza, pero no le he dado vergüenza robar, ¿verdad? Dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Aquí lo que estamos viendo, que este mayordomo es un mayordomo infiel. ¿Por qué? Porque lo que hace es disipar la riqueza del dueño. Porque lo que hace es malgastar. Porque lo que hace es, de alguna manera, tomarse el papel que no le corresponde. El dueño es el que podía haberle rebajado, el que podía haberle hecho un descuento a los que le debían, ¿verdad? Pero él, porque es un mayordomo infiel, lo que hace es dar lo que no es suyo, para comprar o para ganarse el favor de otros. Entonces eso es ser infiel. ¿Qué sería lo opuesto? ¿Qué habría hecho un mayordomo fiel en este caso? Habría cuidado de aquello que le pertenece al Señor. Y entonces explícitamente aquí estamos viendo lo que es un mayordomo infiel, pero implícitamente está la enseñanza de que lo opuesto a lo que este mayordomo hace, eso es lo que haría un mayordomo fiel. Y la pregunta es muy sencilla, ¿yo qué hago? ¿Yo soy un mayordomo fiel de las bendiciones que Dios me ha dado o soy un mayordomo infiel? El trabajo que Él me ha dado, ¿lo hago responsablemente o lo menosprecio? Porque a veces uno menosprecia su trabajo. Los bienes que tienes, ¿los administras bien, los cuidas? ¿Eres una persona que podemos decir que cuida o es una persona que le da igual? Easy comes, easy goes, dicen por ahí en inglés. Lo que viene fácil, fácil se va. Pero hay que tener cuidado, porque lo que Dios puso en nuestras manos nos va a pedir cuenta de ellos, administradores. Entonces, en este caso, un mayordomo fiel sabe cuidar de los bienes
de su jefe, ¿no? Y también, ¿qué es lo que hace? Hace multiplicarlos. ¿Recuerdan también del ejemplo que nos pone el Señor Jesucristo, de cuando le da a uno 2 talentos, a otro le da 1 y a otro le da 5, al que le da 3, perdón, ¿qué es lo que hace? Se multiplica. Al que le da los 5 los multiplica, y al que le da solo 1 lo guarda, lo esconde y no hace nada con él. Y así vemos que el Señor a cada uno le pide sus responsabilidades y nos pide que lo que nos da, que lo multipliquemos. Ahora, ¿qué es lo que a ti te ha dado? Te pregunto, ¿qué nos ha dado a nosotros el Señor? Miren, hay una cosa, y creo que es de lo más valioso que podemos recibir, y es esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Sin Cristo no tenemos esperanza, sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la pregunta es, ¿qué he hecho yo con esta salvación que Dios me ha dado? ¿Qué hago yo con la esperanza que Dios me da? ¿Me la guardo egoístamente o comparto con otras personas? Para que también esa gracia, o más bien esa esperanza que Él me ha dado, pueda también recibirla otra gente. Porque vivir sin esperanza es terrible. Especialmente cuando uno enfrenta los momentos duros de la vida, cuando viene la muerte, cuando ya no puedes hacer nada, si no tienes esperanza de vida eterna, en realidad se queda uno como perdido. Comparte de esa esperanza, comparte de esa bendición que el Señor nos ha dado. Y otra cuestión, vamos a ir adelante, y no quiero quedarme mucho tiempo en cada punto porque sé que tenemos poco tiempo. Y es que en este caso creo que también un buen mayordomo utiliza las riquezas injustas para hacer buenos amigos. Y que este versículo a veces, estos versículos a veces traen un poco de dificultad para entenderlos, porque diera la impresión de como que el Señor está alabando a los que hacen mal. Pero veamos qué es lo que nos está diciendo. Versículos 8 y 9. Dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y luego dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. De alguna manera, aquí vemos algunas cositas. Creo que por un lado deberíamos utilizar las riquezas, y las riquezas injustas no necesariamente significa aquí que sea porque se adquirieron mal, sino que hay riquezas, o más bien son riquezas que son perecederas, son riquezas que aquí se van a quedar. Pero también sabemos que hay riquezas que no perecen, hay riquezas eternas. Y entonces la enseñanza para nosotros es esta: aprende cómo este mayordomo infiel pudo pensar en buscarse un porvenir seguro, en buscarse un bienestar, aunque fuera para esta vida. Y nosotros pensamos en nuestro futuro en la eternidad. Estamos preparándonos para la vida que viviremos eternamente con Dios. Y uno puede decir: ¿y cómo puedo preparar para esa vida eterna? Recuerdan que el Señor Jesucristo nos dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Entonces nos dice que nos hagamos tesoros en el cielo. Nos dice que lo que tenemos aquí en esta vida, que sirvan para hacernos ricos espiritualmente. ¿Cómo nos tratará el Señor en el cielo? ¿En qué lugar nos pondrá? Eso no lo sabemos, pero sí vemos que se nos anima, se nos exhorta
a que nos preocupemos por la vida eterna. De hecho, nos dice luego el apóstol Pablo que echemos mano de la vida eterna, ¿verdad? Y ahora, ¿qué también estoy utilizando yo? Las riquezas, lo que Dios me ha dado para servir a Dios, para ser rico espiritualmente. Porque hay un gran peligro y es este. Las riquezas muchas veces lo que nos hacen es ser pobres espiritualmente. Nos hacen ser cristianos débiles, débiles en nuestra fe, porque en lugar de confiar en Dios, ¿en qué confiamos? En nuestra cuenta de banco, en los ingresos mensuales o semanales o quincenales que tengamos, en las posesiones que he adquirido. Y en cuanto nos falla eso, ya nos quedamos temblando, nos viene la desesperación. Y la pregunta es, ¿sé mantenerme firme confiando en Dios en lo mucho y en lo poco? Eso es lo que el apóstol Pablo aprendió. Él cuando tenía abundancia sabía estar contento. Y cuando tenía escasez, también sabía estar contento. Y ahí es donde él utiliza ese versículo que a veces sacamos de contexto, donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él dijo que en todo él podía mantenerse, a todo se había acostumbrado. Y creo que ahí está esa confianza que debemos tener en el Señor. Ahora bien, utiliza las riquezas injustas para ser buenos amigos. ¿Qué quiere decir esto? El hacer buenos amigos tiene que ver con que creo que el mejor amigo que tú puedes hacer, por un lado, sabemos que nuestro mejor amigo es Cristo, pero en cuanto a seres humanos, es aquel a quien tú le puedas compartir o transmitir de la vida eterna, porque va a llegar a ser tu hermano. Y aquí le da una aplicación espiritual, ¿verdad? Dice, para que los abran las moradas o den lugar en las moradas eternas. Ahora vamos a seguir adelante. El versículo, el punto número 4 es este. Si quieres llegar alto, sé fiel en lo poco. Y aquí los versículos 10 al 12 nos dicen, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Fíjense que no dice, llegará a ser fiel en lo más, o cuando tenga mucho. Si eres fiel en lo poco, dice, eres fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Primero, debemos tener en cuenta que una persona que es íntegra, que una persona que es recta, que es justa, es íntegra, es recta, teniendo poco, y es íntegra y es recta teniendo mucho. Por eso, cuando tú quieres poner a alguien o quieres rodearte de gente en la que tú puedas confiar, fíjate cómo tratan las cosas pequeñas. ¿Son responsables en lo poquito o son irresponsables? Porque si son irresponsables en lo poquito, también en lo mucho van a ser irresponsables. Y a veces nosotros a veces decimos, no, pero es que hay que darle una oportunidad. Y sí hay que dar oportunidades a las personas. Pero mira, el carácter se ve. Cuando un niño está en rebeldía, en las cosas pequeñas va a mostrar su rebeldía. Y desde esas pequeñeces tienes que empezar a corregirle. Porque si lo dejas así, luego va a ir creciendo, va a ir teniendo más oportunidades y la rebeldía va a seguir siendo la misma, solamente que ahora su rebeldía va a hacer más daño. Por eso es importante que uno tenga los ojos abiertos y que vea hacia dónde se está encaminando uno, hacia dónde se está dirigiendo. Y también cuando, por ejemplo, los gobernantes deben ser muy sabios a la hora de elegir a las personas con las cuales van a apoyar sus responsabilidades. En una iglesia igual, en el liderazgo de la iglesia, es necesario ver el carácter de las personas, ver la fidelidad, ver la responsabilidad, ver el amor que se tiene al Señor. ¿Por qué? Porque en lo poco, si en lo poco eres fiel, en lo mucho serás puesto y vas a ser fiel en lo mucho. Ahora también dice, aquí también nos dice que
que si en lo poco no eres fiel, o en lo que no es tuyo, en lo ajeno no eres fiel, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? Y aquí lo que está implicando es esto. Tú como mayordomo fiel vas a recibir recompensas. Y se te dará, vamos a decir, lo que es tuyo. Y cuidado, yo no quiero irme al hecho de la salvación por obras, no. No se trata de que, bueno, yo me voy a ganar el cielo, yo me voy a ganar todas las bendiciones de Dios. No, no se trata de eso. Pero hay una cosa que debemos tener en cuenta y es esta. Dios te salva. ¿Para qué te salva? Si nos vamos ahí al libro de los Efesios, nos vamos a dar cuenta que somos salvos para buenas obras. Porque Él ya nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para buenas obras, para que andemos en ellas. Ahora, Dios nos salva para que hagamos buenas obras. Ahora, esas buenas obras van a traer consecuencias. Porque también escucho a personas que dicen, no, yo ya soy cristiano, me voy a ir al cielo, ahora voy a vivir como a mí me venga en gana. Pero esa forma de pensar, en realidad lo que hace es negar que realmente eres salvo. Negar que realmente eres cristiano. ¿Por qué? Porque estás actuando como alguien que no tiene el temor de Dios, como alguien que no ama a Dios. Entonces, ¿qué recompensas vas a tener si tú no eres fiel? En lo poco. ¿Qué vas a recibir? Que digamos, de alguna manera que digas, dentro de la salvación, dentro de la gracia, de la misericordia que Dios me dio, le fui fiel. Fui un mayordomo fiel y espero recompensas. Porque también la Biblia nos habla de recompensas, ¿no? Por eso nos habla también de lo que llamamos como el tribunal de Cristo, que es que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estaba en el cuerpo, dice, sea bueno o sea malo. Y eso entendemos que es un juicio para los cristianos. Como cristiano, ¿eres fiel? Como cristianos somos fieles. Así es que si quieres llegar alto, si quieres llegar a tener responsabilidades altas, sé fiel en las bajas. Sea un buen barrendero, sea un buen limpiador, lo que sea, pero sé fiel, porque ese es un buen mayordomo. Y lo siguiente es esto, en el versículo 13, es esto. ¿A quién sirve tu vida? ¿A quién sirve mi vida? Miren lo que nos dice el versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Y por qué? Dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y aquí nos dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí debemos primero entender que las riquezas en sí no son malas. O sea, es que si te haces millonario, gloria a Dios. Ahora, si eres pobre, también puedes dar la gloria a Dios. También le puedes dar la gloria a Dios. Si somos pobres, también podemos dar la gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Las riquezas no es el problema. El problema es que tu corazón sirva a las riquezas. Porque tú ya dejas de ser administrador de esas riquezas y te conviertes en sirviente. Dejas de ser más bien administrador de Dios y te conviertes en servidor o esclavo de las riquezas. Y curiosamente, cuando nosotros nos convertimos o nos consideramos dueños, nos aferramos a ello, nos atamos a ello y muchas veces nos esclavizamos a ello. Y creo que uno tiene que ser honesto y decir, bueno, ¿yo a quién sirvo? ¿A Dios o a las riquezas? Y luego la pregunta es, ¿por qué? Porque es muy fácil decir, a mí si me preguntan, Ángel, ¿tú a quién sirves? ¿A Dios o a las riquezas? Yo sirvo a Dios, por supuesto. Y ya si me dicen, ¿por qué? A ver, ¿cuánto tiempo meditas en la palabra de Dios? ¿Confías en Dios como tu proveedor o confías en lo que tienes en el banco? ¿Confías en lo que te ganas? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué ocupa más tu mente? ¿Qué ocupa más tu vida? Y ahí ya tendremos que examinarnos nosotros mismos, decir, ¿realmente yo sirvo a Dios? Si sirves a Dios, tu vida se va a ocupar en agradarle, en honrarle. Y les digo, las riquezas no son malas, lo malo es que ames las riquezas. Y para amar las riquezas no necesitas ser rico, Porque a veces nosotros pensamos, este es rico, ama las riquezas. Y no, he visto ricos
que saben utilizar las riquezas para engrandecer a Dios, para exaltarle y para hacer mucho bien. Y también he visto ricos que viven esclavizados a ellas. Pero también he visto pobres que aman el dinero y no se sacian de dinero. Que aman el mucho tener, pero no sacan fruto de ello. Y son pobres. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos siervos de Dios o somos siervos de las riquezas? Ahí se los dejo y cada uno debe examinarse. Pero hay una cosa que quiero que tengamos en cuenta. Debemos alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Ama lo que Dios ama. Cuidado de amar lo que Dios aborrece. Vamos a decir, nuestro impulso natural, nuestro impulso carnal es el de amar lo que Dios aborrece. Pero en nosotros se nos ha puesto el Espíritu Santo, cuyo impulso es amar lo que Dios ama. Pero ahí está esa lucha que hay en nuestro ser. A veces amo lo que Dios aborrece y ahí estoy yendo en contra de su voluntad. Cuida tu corazón, es lo que les puedo decir. Miren lo que nos dicen los versículos 14 y 15. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ¿qué? Avaros, ambiciosos. ¿Y qué hacían? Se burlaban de él. ¿De quién se burlaban? Del Señor Jesucristo, de lo que estaba enseñando. Dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Delante de los hombres ustedes parecen unas blancas palomitas, pero Dios sabe que ustedes son sepulcros blanqueados. Conoce vuestra hipocresía. Luego dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y aquí podemos decir una doble lectura. Podría decir, los hombres a ustedes los pueden tener aquí en lo más alto, en un pedestal, hasta una aureola les puede ver, pero Dios a ustedes los aborrece. Esa es la primera aplicación que puede uno tener. Cuidado con hacer a los hombres en ídolos nuestros. Debemos siempre centrar nuestra vida, nuestra mirada en Dios, porque los hombres, por desgracia, no siempre somos íntegros. También nuestro corazón se desvía. No podemos poner al pastor en el pedestal, oh, el santo varón. Por sí solo el pastor no es nada, necesita de la gracia de Dios. El cura, quien sea, a quienes se les pone tan altos como que parece que son los más santos del mundo, si no han sometido su vida a Dios, no son nada, no somos nada. Es solo por la gracia de Dios. Por tanto hay que tener cuidado. Aquí ellos dicen, ustedes que a ustedes que los hombres los tienen como sublimes, dice, como que están más elevados, como que están más cerca de Dios, dice, Dios los aborrece. ¿Y por qué los aborrecía Dios? Porque eran avaros, dice, porque su Dios era el dinero, porque eran injustos, porque se preocupaban solo de lo que la gente veía. Y vamos a ir concluyendo. ¿Qué amas tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Amas lo que Dios ama o amas lo que Dios aborrece? Si amas lo que Dios aborrece, hay, creo que, algo que corregir en tu vida. Hay algo que debemos corregir en nuestra vida. No ames las riquezas, no la conviertas en tu Señor, porque si tú amas las riquezas y te conviertes en siervo o sierva de ellas, entonces menospreciarás al Señor. Él solamente dice, no es posible tener dos señores. ¿Quién es tu Señor? ¿Y por qué? Las respuestas, dalas tú.
¿quién es tu Señor? Tú dices, Dios es mi Señor. Muy bien, ¿por qué? Vamos a ver. Te agradecemos, Señor, porque eres misericordioso para con nosotros. Y Señor, muchas veces te quitamos del centro de nuestra vida y a veces te hacemos a un lado. Si ese es el caso de cualquiera de nosotros, por favor, Señor, perdónanos y ayúdanos a ponerte en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra vida. Sé tú, Señor, quien nos dé sabiduría para reconocer que somos administradores, que lo que tenemos es tuyo y que tú en un momento nos pedirás cuentas de nuestra mayordomía. Señor, que cuando eso suceda, que todos podamos ser hallados fieles. Pues te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.